Hemos llegado casi al final de nuestro estudio del libro de Job. Estamos por empezar el estudio de la lección número 13. Me da gusto darte la bienvenida. Comencemos. En la lección número 13, el autor nos lleva a recapacitar o a reflexionar nuevamente en el tema del carácter de Job. Quisiera plantearte entonces algo muy breve respecto a este tema, ya que seguramente has estudiado mucho de esto durante el trimestre y el autor mismo de la lección nos da información muy útil en la lección de esta semana. Pero quisiera plantearte lo siguiente respecto a cómo entender también la importancia de estudiar el carácter de Job con la siguiente historia. Imagina que esto sucedió en una escuela. Dos compañeros se encuentran y uno le dice al otro: oye, te hago una apuesta, quiero proponerte hacerte una apuesta. Si tú ganas, te doy 200 pesos. Obviamente, si pierdes, tú me das a mí 200 pesos. Bueno, está bien. ¿Y de qué es la adivinanza o en qué consiste la prueba para esta apuesta? Bueno, te voy a hacer una pregunta de la Biblia. Si tú contestas bien esta pregunta, repito, te doy 200 pesos. Si no sabes la respuesta, tú me das a mí esos 200 pesos. ¿Está bien? Le entro, dijo el otro compañero. ¿Cuál es la pregunta? Es algo bien sencillo, algo muy sencillo. La pregunta es: ¿en dónde nació Cristo? Si tú me dices en dónde nació Cristo, el lugar, la ciudad donde nació, son tuyos 200 pesos. El otro muchacho empezó a pensar un poquito la respuesta y una vez que estuvo seguro, le dice: ya sé en dónde nació, sé la respuesta. Bueno, dímela. Jesús nació en Jerusalén. ¿En Jerusalén?, le pregunta el otro. Sí. Ni modo, me ganaste. Ten los 200 pesos. Tú y yo sabemos, espero, estoy convencido, de que tú y yo sabemos que Jesús no nació en Jerusalén, nació en Belén. Sin embargo, esta historia quiero ponerle un detalle más. Estos dos jóvenes eran adventistas del séptimo día, estudiosos, que habían pasado por todos los departamentos de los niños en su iglesia, miembros del club de conquistadores y después de guías mayores. Se supone que debieran conocer bien la Biblia, pero en una pregunta tan simple como podría ser esta, ninguno de los dos habría realmente acertado. Jesús nació en Belén. El punto es que, adventistas o no, se esperaría que lo que sepamos acerca de Dios lo podamos usar correctamente. Y el tema del carácter de Job me lleva a plantearte esto. Job lo que sabía, lo sabía aplicar correctamente. A él le sirvió lo que él conocía de Dios y lo que terminó conociendo más acerca de Dios, todo le sirvió para aplicarlo y usarlo de manera correcta. Pero te digo algo, él no era adventista. Bueno, obviamente no era adventista porque la iglesia adventista no es tan antigua. Por lo menos denominacionalmente hablando, tú y yo sabemos que la iglesia adventista viene a surgir en el siglo XIX. Por supuesto, entonces Job no era adventista, pero lo estoy usando, este término de adventista, como un sinónimo de alguien del pueblo de Dios. Cuando uno revisa el libro de Job, uno va a ver que parte de la biografía, aunque escasa, que se nos da de este personaje, incluye el hecho de que él no era un descendiente de Abraham, que él no era de Israel, no vivía tampoco en la zona de Israel, o lo que sería Canaán. Él vivía en otra zona, y por lo tanto no había relación directa con Abraham o sus descendientes. Sí, era del periodo de los patriarcas, pero no había relación directa con ellos. Sin embargo, él hacía cosas semejantes a las que hacían los patriarcas. ¿Recuerda los sacrificios? Abraham hacía mucho de eso. Job tiene una relación con Dios que, aunque no viene de ser israelita de sangre, aunque no viene de haber tenido un encuentro necesariamente igual que el que tuvo Abraham o un llamado como el que recibió Abraham en Génesis 12, Job de todos modos practica lo que sabe de ese Dios. Job es un ejemplo entonces de que el conocimiento de la palabra de Dios, el conocimiento de la verdad, el conocimiento de Dios mismo, no depende de que seamos necesariamente miembros de una iglesia. Cuidado,
No estoy diciendo entonces que no sirve de nada ser parte de una iglesia. Jamás voy a decir eso. Lo que estoy intentando decir es que Dios tiene hijos en muchos lugares de este planeta, incluidos lugares como el lugar llamado Uz, de donde era Job. La Biblia no nos dice que haya sido israelita o descendiente de Abraham, pero él se portaba como muchos de ellos que fueron conocedores y practicantes de la verdad bíblica. Dios no hace acepción de personas. Somos los seres humanos los que tenemos ese conflicto muchas veces. Dios no, porque Dios ha podido revelar su verdad en muchos sitios y en muchas formas. No tenemos todos los detalles. Yo no te podría explicar con un versículo cómo es que Job se enteró también de ese Dios. Yo no sé exactamente todos los detalles, ni hay versículos que lo expliquen de esa forma. Job, desde chico, conoció de esto, alguien le leyó acerca de Dios o le contó de Dios, o a lo mejor tuvo un encuentro personal con él. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que él practicaba lo que sabía de Dios. Y lo practicó a tal grado que en su carácter se reflejó. En esencia, la propuesta que te tengo para el estudio de esta semana, que complementa lo que vas a estar leyendo tú en la lección, es esta. Job lo que hizo, su carácter, la huella de su carácter, va a llegar hasta tiempos muy posteriores, de tal forma que incluso habrá personas que digan que aunque no fue judío o israelita o descendiente de Abraham, él está entre los mejores de los que sí tuvieron ese privilegio. Para muestra un botón, acompáñame a Ezequiel capítulo 14, porque fuera del libro de Job, este nombre solamente se menciona en otros dos libros de la Biblia, en Ezequiel y en Santiago. Pero ahorita nos vamos a centrar en Ezequiel. Ezequiel capítulo 14, versículo 14. Nota lo que dice. Si estuviera en medio de ella, refiriéndose a una ciudad que va a recibir el castigo, si estuvieran en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarán su vida, dice el Señor Jehová. Ahora te leo el 20. Ezequiel 14, versículo 20. Y si estuvieren en ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice el Señor Jehová, no librarán a hijo ni a hija. Ellos por su justicia librarán su propia vida. En el libro de Ezequiel encontramos que hay tres personajes que pasarían un examen final. Y esos tres personajes son conocidos: Daniel, Noé y Job. El detalle es que Noé y Daniel tenemos ya más idea de que ellos venían de una familia específicamente que se va a convertir o llegó en su momento a ser el pueblo elegido por Dios. Noé es el padre de Sem y Sem es el padre de todos los descendientes que conocemos ahora como los semitas, es decir, de ahí vino también Abraham y por consiguiente también los israelitas. Pero, ¿qué de Job? ¿Por qué está en este grupo tan especial Job? De acuerdo a lo que dice Ezequiel, está en este grupo especial porque lo que supo de Dios lo puso en práctica, porque lo que supo de Dios le sirvió, porque lo que sabía de Dios no fue teoría, fue algo que realmente le sirvió y puso en práctica todos los días de su vida, a pesar de que no siempre le fue bien por poner en práctica eso. Si Job es equivalente a Daniel, si Job es igual de importante que Noé, seguro entonces que su carácter dejó huella, seguro entonces que su carácter fue muy especial. Ya estudiamos sobre eso. Dios mismo es el que califica a Job como un hombre justo, temeroso de Dios. Y sobre todo hay una palabra que se usa mucho en Job, o que es muy conocida, de cómo le llama a Dios a Job. Es un varón perfecto, o que se podría traducir como íntegro. Íntegro. Hace algunos años me tocó ver una película que se llamaba El robo de los cereales. Tal vez tú la has visto. El robo de los cereales básicamente es una película acerca de salud, de la alimentación. En esa película lo que se intenta decir es que hoy en día, cuando se consumen tantas harinas refinadas, eso ha producido más problemas a la salud que si realmente comiéramos los cereales integrales. Pero le pusieron el robo de los cereales porque tratan de ilustrar que cuando una persona está comiendo un cereal que dice que es enriquecido,
realmente es un robo, porque al no ser integral, realmente lo único que le están poniendo es un poquito de lo mucho que ya le quitaron. Es decir, el que come un cereal así, de todos modos sale perdiendo, porque el cereal ya no es integral. ¿Qué es eso de ser integral entonces? ¿Qué es eso de ser íntegro? Alguien íntegro es alguien a quien no le falta algo, que está lo más completo posible, que está en su mejor estado posible. No es que Job haya sido una persona que jamás pecó, pero lo que tenía, lo que sabía y lo que ponía en práctica, lo hacía de manera completa, lo hacía de manera integral. Por eso pasa la historia de Job. Y si tuvieran que decidir entre 3 personas que salvarían su vida por ser justos, Ezequiel no tiene duda alguna. Sería Noé, sería también Daniel y sería Job. La lección trae un ejercicio interesante. Si la descripción que se hace de Job en su libro fuera la tuya, ¿qué se pondría? Cuando hagas esa actividad, piénsalo. Realmente creo que es muy útil hacerlo. Y aquí hay un varón o una mujer de la ciudad de, pon el nombre de tu ciudad, llamado, pon tu nombre. Y esta persona era, y ahí vienen algunos espacios en blanco. ¿Qué se diría de ti? ¿Qué se diría de mí? Si nuestro carácter ha de pasar a la historia, si nuestro carácter ha de llegar a tener repercusiones para la eternidad, definitivamente tendría que ser algo parecido al carácter de Job. No porque él sea nuestro ejemplo, sino porque él siguió el ejemplo de lo que conocía acerca de Dios. Lo que él supo de Dios, lo practicó siempre. Lo practicó siempre, le sirvió, le fue útil. Un varón perfecto, un varón íntegro. ¿Cuál es el problema entonces de la ilustración inicial? ¿Saber Jerusalén o saber Belén? ¿Saber distinguir esas 2 ciudades? El problema no es ese. El problema es que lo poco o lo mucho que sepamos de Dios, asegurarnos de que nos esté sirviendo. No para ganar 200 pesos, no para ganar una apuesta, sino para realmente demostrar que lo que hemos aprendido cambia nuestra vida. Tiene que ver con acciones de personas que realmente aman a un Dios que aunque a veces parece lejos, parece estar distante, sigue siendo el Dios en quien hemos creído y que jamás nos va a defraudar. El libro de Job nos habla de eso también. Si su carácter es importante, seguro entonces que tiene algo que decirnos todavía para la lección final. Por lo tanto, la próxima semana estudiaremos qué dice de Job ya no Ezequiel, sino Santiago. Te espero la próxima semana.